Estamos con otro de los temas del día. El gobierno presentó una nueva propuesta para abordar la significativa deuda contraída con las empresas distribuidoras de energía debido al congelamiento de las tarifas entre 2020 y 2024. Esta iniciativa incluye la implementación de un cargo único, lo que resultaría en un aumento promedio de 1.450 pesos al mes durante los próximos 4 años, de acuerdo al consumo que se está haciendo. Bueno, queremos conversar sobre este tema con Jean-Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central. Ahí está junto a nosotros. Ya, Jean-Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, por favor, para tratarnos, y agradecerte, obviamente, pero por favor, para tratarnos de ayudar a entender lo que significa esto, porque la verdad hay entre todas las deudas que se generaron en este periodo de congelamiento, entre los lineamientos que hay para poder generar algún tipo de evolución, la verdad es que se confunde bastante la gente. Hoy día, ¿qué se nos va a empezar a cobrar? Esto es una propuesta que presentó el Ministerio de Energía en el contexto de una deuda pendiente que tiene el Estado chileno, porque hay que hablar de Estado, no de gobierno, respecto a un congelamiento que se hizo de tarifas, tal como tú bien indicaste, entre el año 2020 hasta hace unos años atrás, en donde esta deuda se produce debido a que las tarifas regularmente se tienen que ir ajustando por una serie de indicadores, y eso se congeló. No se hicieron esos ajustes que en general tienden a ser al alza. Y esa deuda quedó pendiente, y ahora la Superintendencia de Electricidad y Combustible estableció que la deuda en total es de 734.000 millones, y aquí es donde surge la propuesta del Ministerio de Energía, que propone que de manera homogénea para todos los clientes residenciales se cobre un cargo único de devolución de 1.450 pesos adicionales al mes por 48 meses, o sea, por 4 años, de manera pareja para todos los clientes. Es de manera pareja, no de acuerdo al consumo que tenga, porque si yo debo o yo tengo un consumo menor al de una empresa o al de otra casa con mayor consumo en kilowatt hora, ¿por qué tengo que pagar lo mismo? Ese yo creo que es uno de los grandes temas que hay que discutir ahora. ¿Por qué? Porque hay que entender que el consumo residencial de una familia de 3 personas o de una familia de 5 personas o familiares que tienen personas o que necesitan o que tienen un mayor consumo eléctrico porque el tamaño de su vivienda es más grande o por una serie de razones, al parecer no se están teniendo en cuenta en esta propuesta inicial. Ahora, ¿cuál sería la otra mirada? ¿Qué tan engorroso, qué tan complejo puede ser establecer el pago en proporción al consumo que se tuvo en el periodo de congelamiento? Yo creo que va a ser interesante también que surja desde la mirada política y desde los distintos sectores especialistas en este tema, en términos de energía y en términos de lo que significa el consumo eléctrico, cuál sería la mejor fórmula que no genere este problema, que para entenderlo en sencillo, una persona que tiene un consumo de 20.000 pesos, 1.450 pesos son alrededor de un 5% del gasto, o 20.000 pesos sería un 6-7%, pero para una familia que gasta 100.000 pesos, ese 1.450 pesos equivalen a un 2%. Entonces, hay diferencias proporcionales que yo creo que es bueno plantear, y sería interesante también que es lo que surja después de esta discusión, que me imagino que también otros sectores, poderes, sobre todo ejecutivos, podrían opinar sobre este tema y decir y establecer cuál podría ser un mejor mecanismo que considere esa característica particular de consumo que tiene la familia en Chile. Claro, Jean-Paul, porque bueno, en los últimos minutos y dentro de esta complejidad de entender lo que se manifiesta y este anuncio, además incluyendo a las propias personas que la generaron, que muchas veces uno no logra conversar con ellos, pero tampoco se entiende del todo. Se ha establecido o se ha mencionado la posibilidad de algún dígito multiplicador de acuerdo al consumo de cada cliente, es decir, que se multiplique por tanto los kilowatts consumidos, y con eso ya obviamente va a generar un monto distinto, y que estos 1.480 pesos se habría dado con una familia tipo de determinado consumo, pero que efectivamente si hay familias que consumen 200.000 o 300.000 pesos mensuales, ya eso traducido en kilowatts hora, el monto a pagar va a ser mucho mayor. ¿Te parece eso más justo?
Sí, y ahora también un bemol que tiene también esta propuesta, porque también el ministro García habló de esta especie de subsidio al sector más vulnerable, que eso también es otro tema que hay que abordar por lo mismo, porque el sector más vulnerable hay que ver cuánto es el nivel de consumo que se tiene y si este gasto se considera homogéneo. Tendríamos una situación en donde personas de sectores que tal vez que tienen un menor consumo eléctrico o que dice llanamente no tienen acceso a la electricidad, también porque hay que entender que en sectores rurales, por ejemplo, tienen mayores dificultades sobre eso, realmente considera pertinente la intensidad de consumo y, por ejemplo, la aplicación de este subsidio al 40% más vulnerable. De hecho, es una propuesta que se quiere hacer de manera unánime con el Senado y la Cámara de Diputados, que fue aprobada en su momento para un contexto distinto, no relacionado con esta deuda, y yo creo que con mayor razón cobra relevancia hablar de cuál sería un mecanismo que considere la particularidad de consumo que se dio en un contexto de congelamiento de tarifa, cuáles fueron los sectores que más se beneficiaron y por lo tanto quiénes deberían sobrecargar más este beneficio de menor pago por consumo eléctrico, y a partir de ahí establecer los mecanismos que permitan, por ejemplo, subsidiar a sectores de menores ingresos que con lo que le expliqué anteriormente, para algunas personas un monto mucho mayor, 1.450 pesos, que para otras, en proporción al consumo que ellas tienen. Exacto. Ahora, Jean Paul, hay que considerar que esto es una propuesta, no es lo definitivo. Efectivamente. ¿A quién se le propone? ¿Quién decide? Esto pasa por un mecanismo, tiene que ser una modificación de la ley, o sea, es un cambio que posiblemente pase por el Poder Ejecutivo. De hecho, la Cámara, y por eso también él dice que, y por qué también lo menciona, porque el subsidio sí o sí tiene que pasar por aprobación del Congreso. Entonces, va a haber una discusión de este tema y todo se hila como una especie de efecto dominó. Para poder hablar de cuánto sería el monto del subsidio, primero hay que entender cuánto es lo que tiene que pagar cada uno. Por lo tanto, hablar de 1.450 pesos para todos separado va a generar un efecto en el mecanismo del subsidio que a su vez tiene que ser aprobado por ley. Entonces, no es solamente estética la discusión, y creo que sería muy importante también ministros, o sea, diputados y senadores que han participado en comisiones de energía, que ya tuvieron una discusión sobre lo que significa un subsidio en otro contexto, planteen también una opinión sobre esto, cuál sería un mecanismo que considere la particularidad fiscal del Estado y además las características de consumo que tengan las personas, y si ese mecanismo es justo desde esa perspectiva o hay que pensar en otra estructura que sea mejor que la propuesta inicial. Claro, ahora también considerando que esto no es una discusión que pueda extenderse en demasía en el tiempo, porque se van reajustando las tarifas y se nos van juntando. O sea, esto sí o sí hay que pagarlo en algún minuto y obviamente también en la medida que esa discusión se vaya extendiendo se nos van a ir juntando con otros reajustes y se complica aún más la cosa. Ahora, uno puede pensar, Jean Paul, chuta, a ver, me están anunciando esto, ya el análisis que hace la autoridad, la propuesta que entrega, pero yo ya pagué el año pasado cuando subió tanto la electricidad. ¿Qué finalmente pagué y qué es lo que voy a pagar? Sí, esto tiene que ver con un último proceso que tenía que ver con el congelamiento particular de las tarifas que hubo en su momento y que no se había establecido un monto concreto. ¿Ya? Y eso es lo que hizo la superintendencia, o sea, le dio un número concreto a la deuda. Ya. Y esa es la deuda que se está tratando de saldar ahora. Lo que ocurrió en otro momento, cuando hubo un subsidio a las tarifas, fue el proceso inverso, en donde eso fue posterior a este periodo de congelamiento, donde se detectaron sobreprecios dentro del mecanismo tarifario en el caso del sector eléctrico. Entonces, son situaciones distintas y son fenómenos paralelos. Lo interesante es que, por lo que dice la Superintendencia de Electricidad y Combustible, este sería ya el último tema pendiente con los sectores residenciales, lo que tiene que ver con las deudas tarifarias. Con esto ya se sanearía este tema de deudas, subsidios, pagos, ingresos, va a quedar saneado esto por lo menos, acorde a lo que estableció la SEC. Es de esperar que esto sea permanente, porque así da a entender un poquitito la Superintendencia este tema, pero tiene que ver, y respondiendo a la pregunta, con situaciones y contextos que son paralelos. Si bien son contemporáneos, no tienen una relación directa entre sí. Ya, ¿hay alguna fecha límite para poder ya establecer un mecanismo de evolución? El mecanismo, por ahora, simplemente lo que estableció la SEC es el monto, luego el Ministerio hizo una propuesta,
pero que se lleve a cabo o no, o sea, los 48 meses van a correr una vez que se promulgue y se comience a ejecutar la ley por parte del gobierno. Ahora, ¿de qué va a depender eso? De cuál es el nivel de urgencia que le dé el gobierno actual, y a partir de ahí también establecer cuándo va a ser el proceso de aprobación, si es que, y considerando que aproximadamente un mes hay cambio de gobierno, claro, cuál va a ser el tema pendiente. Y eso también es un factor que juega sí, en la aprobación de los procesos de ley. Entonces, del carácter de urgencia que le dé este gobierno, va a depender también cuál va a ser el mecanismo o hacia dónde va a apuntar el mecanismo. De hecho, por lo que se ve, ya la futura ministra Rincón algo está diciendo y que quiere revisar la propuesta y que quiere ver si efectivamente es pertinente. O sea, a partir de ahí también se va a saber si es que efectivamente esto va a quedar como propuesta o va a surgir una segunda versión de esta propuesta antes de ser presentada al Congreso. Eso es algo que hay que estar atentos a ver, porque esto surgió el día de hoy y posiblemente esto ya en los próximos días va a ser un tema de que hablar para efectos como tú bien mencionas, para que la gente tenga claridad cuándo comienza esto y por lo tanto estar atentos a las cuentas de luz, de que los montos sean los correctos y que no haya ningún tipo de problema en la implementación más allá de lo que diga la ley. Exactamente, porque aquí hay una discusión técnica de devolución económica, pero también una discusión política que van a tener que enfrentar las nuevas autoridades, tanto del Ejecutivo también como del Congreso, que van a tener que discutir este tipo, por ejemplo, de subsidios, si es que así se establece. Jean-Paul Quinteros, economista y amigo de la Universidad Central, muchísimas gracias por estos minutos, que estén muy bien. Listo, muy buenas tardes, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estos minutos. 6:28, nos separamos un instante, regresamos.